10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy sábado nos encontramos en las vísperas, en un día previo a esa gran fiesta que es Pentecostés. Y durante toda esta semana hemos leído el Evangelio según San Juan, hemos leído el discurso del Señor en la Última Cena, sobre todo en el que hace referencia al Espíritu Santo. Y es como que una y otra vez la Iglesia nos ha querido recordar que esperamos el Espíritu Santo. Y en la lectura del Evangelio de la misa de hoy, nos encontramos con el final de este Evangelio, del cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan, en el que Jesús se aparece a sus discípulos una vez más, cuando ellos están pescando, han vuelto a sus ocupaciones ordinarias, cotidianas, y entonces Jesús se aparece, ellos están en la barca, todavía en el mar, en el lago, y al reconocerle, Pedro se lanza, va hasta la orilla, llegan los otros, y se arma una reunión, y están con el Señor, comen, y luego, después de la comida, Pedro, nos dice San Juan, que está conversando con Jesús, así como tú y yo estamos conversando con Jesucristo, pues se da cuenta que hay alguien que lo sigue, y es San Juan, el hijo de Zebedeo, el discípulo a quien Jesús amaba, que es como él se autodenomina. Y entonces Pedro le dice, volviéndose a ver a Juan, y dice al Señor, ¿y este qué? Y entonces el mismo San Juan nos da un poquito de contexto sobre ese discípulo amado. Nos dice que es aquel mismo que en la cena se había apoyado en el pecho del Señor y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y quería detenerme en estas palabras de San Juan que nos retrotraen a la última cena. En ese gesto tan bonito se entiende también que se puede apoyar en el pecho del Señor por el modo como ellos tenían dispuesto el comedor. No se sentaban en sillas como las nuestras, sino más bien en una especie de sillas en las que uno se echaba, ¿no? Y entonces San Juan, que tiene mucha confianza con el Señor, pues se apoya un poco en el pecho de Jesús y le pregunta lo que nadie se atrevía a preguntarle por ese momento, tal vez un poco incómodo, por esa revelación tan difícil que Jesús les ha dado, que ha hecho, que alguien va a traicionarles. Y solamente él, Juan, el que tiene tanta confianza, a quien Jesús quiere mucho, tiene ese atrevimiento, pero es justamente por la confianza. Y pensaba, Señor, que es un buen ejemplo a seguir para nosotros, que somos tus discípulos, que somos tus amigos, que también queramos apoyarnos en tu pecho, que es justamente lo que hacemos ahora, en ese rato de oración, es apoyarnos en ti, como los amigos, cuando dos amigos, esos buenos amigos, esos amigos que se quieren, pues uno de ellos tiene algún problema, cuando quiere también que lo escuchen, o cuando quiere simplemente compartir una alegría, llama a aquel amigo y le cuenta, mira lo que me ha pasado, mira el problema que tengo, o mira lo que he ganado. Pues así tú y yo, cada vez que hacemos oración, hacemos como San Juan, o es lo que debemos hacer, es a lo que debemos aspirar, apoyarnos en el pecho del Señor, o simplemente mirarle. Y Él nos va a escuchar, Él está siempre dispuesto a escucharnos. Y para eso nos pide esa sencillez como la de San Juan, que no tiene ningún problema en hacer eso, en apoyarse en su pecho y preguntarle. Y así tú y yo, también como niños, debemos hacerle esas preguntas que están en nuestra cabeza, que giran a veces al ver pues tanto dolor, tanto sufrimiento, o simplemente decirle, Señor, ¿por qué me quieres tanto? Que es otra gran pregunta. Señor, ¿por qué nos amas tanto? ¿Por qué te has entregado así por nosotros? Imitemos a San Juan
para que tú y yo también seamos esos discípulos amados del Señor, que tenemos defectos, que tenemos pecados, como los apóstoles, pero eso no era un obstáculo para que Jesús los amara. Y entonces continúa la escena, nos dice que Pedro pregunta esto al Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y nos cuenta un rumor que se extendió de que San Juan no iba a morir. Y entonces viene el final del Evangelio. Nos dice que él es el discípulo, Juan, el que da testimonio de todas esas cosas. Y nos da un último detalle. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Y es que esta es una gran revelación. Todo lo que hizo y lo que dijo nuestro Señor es mucho mayor que lo que los apóstoles, los evangelistas nos han transmitido. Pero no quería quedarme únicamente en, el número, la cantidad de hechos y dichos del Señor, sino, sobre todo, en el amor de Dios. El amor de Dios no cabe en un libro. No hay palabras para explicarlo, es algo muy grande. Por eso también decía antes que nos podemos hacer esa pregunta, o le podemos hacer esa pregunta al Señor, Señor, ¿por qué me amas tanto? Pues no hay modo de explicarlo. Es algo inefable. No podemos encerrarlo o traducirlo a nuestros esquemas, o ni siquiera en el esquema del amor humano, que ya es muy grande. Y tal vez para eso tendríamos que pedirle al Espíritu Santo ese amor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pedirle, ya que estamos en las vísperas de su fiesta, que nos enseñe a amar, que nos empape de ese amor de Dios, que nos hable de ese amor a Dios, sin olvidar que el amor no es una cosa abstracta, que lo escuchamos muchas veces, se utiliza mucho ese término, esas palabras, y dan la impresión que ha perdido su fuerza. Sin embargo, Dios nos ha dejado un ejemplo de lo que es el amor que está en las cosas concretas. Y de hecho, además de toda la obra de la redención de Jesucristo que ha muerto en la cruz por nosotros, también tú, yo que estamos haciendo este rato de oración, hablando con el Señor, tenemos nuestra historia y encontraremos tantas cosas que decirle al Señor, tantas anécdotas o la historia de nuestra vida en la que se ha manifestado el amor de Dios. Y pensemos cómo se lo retribuimos. Nunca le vamos a pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero sí en el día a día le manifestamos ese amor. Amor que también se desborda ¿en quiénes? En las demás personas con las que vivimos. Pensemos cómo tratamos a los demás, en nuestra familia, nuestros amigos, en nuestra escuela, universidad, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, aunque a lo mejor simplemente nos podamos saludar de lejos, guardando la distancia. Decía San Clemente Romano, ¿quién será capaz de explicar debidamente el vínculo que el amor divino establece? ¿Quién podrá dar cuenta de la grandeza de su hermosura? El amor nos eleva hasta unas alturas inefables. El amor nos une a Dios. El amor cubre la multitud de los pecados. El amor lo aguanta todo, lo soporta todo con paciencia. Y así continúa parafraseando el himno de la caridad de San Pablo. Pues sí, el amor tiene algo inefable, tiene una hermosura que nos supera, pero también lo expresamos cada día. A veces será con un beso, con un abrazo, con una mirada, con una sonrisa, con palabras, también con servicios, con ese querer ayudar a los demás y olvidarnos un poquito más de nosotros mismos, y eso nos hace felices. Y vemos a Jesús resucitado, feliz, que se aparece a sus discípulos porque se ha entregado enteramente por toda la humanidad, por ellos, porque los ha guardado. Y así tú y yo cada día, cuando nos gastamos por los demás, cuando nos gastamos por Dios, vamos a ser felices. Pidámosle a María Santísima, ella, esclava del Señor, que no hizo más que seguir la voluntad de Dios, que nos enseñe el secreto de esa felicidad que es estar con Jesucristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.